bienvenidos. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la antiderivada de una función o también llamada la primitiva de una función. Este tema se aborda al inicio del curso de cálculo integral, es decir, cuando ya hemos concluido nuestro curso de cálculo diferencial y ya dominamos esa herramienta de la derivación. Recordemos que en el cálculo diferencial, para recordar un poco, en el cálculo diferencial nos daban una función que de manera general le llamamos f de x, y a partir de esa función obteníamos su derivada, o sea, obtenemos f' de x. ¿Sí? A partir de f de x obtenemos f' de x, que también le llamábamos y', o también le llamábamos dy en dx, pero es la derivada de f de x. Por ejemplo, si nos daban que la función f de x era igual a x cuadrada, pues obteníamos su derivada f' de x. Esta es una función muy simple, muy sencilla, muy fácil de derivar. La derivada de x cuadrada es 2x. Espero que todos los que estemos aquí a estas alturas ya sabemos que la derivada de x cuadrada es 2x. Pues así con este ejemplo, pues recordamos que de eso se trataba, ¿no? El cálculo diferencial, a partir de una función obtener su derivada. Ahora, en el cálculo integral, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Pues ahora, en el cálculo integral, a partir de una función f de x, vamos a obtener otra función a la que le vamos a llamar f de x, pero mayúscula, f de x, tal que la derivada de esta nueva función que vamos a obtener, la derivada, o sea, f' de x, pero f mayúscula, sea igual a la función original que me están proporcionando, f de x. O sea, me van a dar una función y voy a obtener otra función que al derivarla me dé la primera. Bien, por ejemplo, si me dicen, a partir de esta función vamos a usar 2x de manera conveniente, vamos a usar esa función. Dada esta función, obtiene f de x mayúscula. Pues voy a buscar una función tal que al derivarla me dé la función original. ¿Qué función debe de estar aquí para que al derivarla me dé la función original? Pues ya adivinaron algunos, ¿verdad? Que es x cuadrada, porque la derivada de x cuadrada es 2x, ¿sí? Entonces, esta función que ando buscando debe de ser x cuadrada. ¿Por qué? Porque su derivada es igual a la función original. Bien, este procedimiento que hicimos de, a partir de esta función f de x, encontrar f de x mayúscula, esto se llama antiderivación, o también le llamamos integración. Aunque no estamos usando fórmulas de integración, que vamos a usarlas más adelante, mucho menos estamos aplicando técnicas de integración que se ven más adelante todavía, pero de manera implícito, aquí está la integración. Le llamamos antiderivación. Y esta función que obtuvimos, f de x minúscula, es una antiderivada. X cuadrada viene siendo una antiderivada de 2x. No vamos a decir que es la antiderivada, no, es una antiderivada de 2x. ¿Por qué? ¿Quiere decir que hay más antiderivadas para 2x? Sí, efectivamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar de x cuadrada quiero decir que es x cuadrada más 1? ¿Será x cuadrada más 1 una antiderivada para 2x? Pues únicamente tengo que derivar x cuadrada más 1.
para ver si es cierto, porque la derivada de esta función, la derivada debe ser igual a la función original. La derivada de x cuadrada, 2x, más la derivada de 1, la derivada de una constante es 0. Entonces sí es cierto que x cuadrada más 1 es una antiderivada también de 2x. X cuadrada es una antiderivada de 2x. X cuadrada más 1 también es una antiderivada de 2x. X cuadrada menos 1 será, claro, también. Y x cuadrada más 2. Y x cuadrada más raíz de 4, más raíz de 5, más 0.5 menos 3 cuartos. ¿Qué significa? Que una función puede tener infinidad de antiderivadas. Muchas antiderivadas. Esta es la más simple. Esta. F de x igual a x cuadrada. Esa es una antiderivada. Pero hay una familia infinita de antiderivadas. De manera general, esa familia de antiderivadas la puedo expresar como g de x igual a f de x mayúscula, que es una antiderivada, más c, donde c puede tomar cualquier valor real, cualquier número real, positivo, negativo, racional, irracional, todos estos números, más 1, menos 1, más 2, menos 2, raíz de 3, cualquier número real puede tomar la C. La C puede tomar cualquier número real. Entonces, esto que está aquí, g de x igual a f de x más c, esta es una familia de antiderivadas. O sea, este g de x me incluye a todas las antiderivadas posibles para una función. F de x es una antiderivada, pero g de x son todas las antiderivadas posibles para esa función. Ahora, ¿cómo voy a obtener, cómo voy a estar obteniendo la antiderivada o la familia de antiderivadas de una función? Todavía no vamos a utilizar fórmulas de integración, aunque lo que estamos haciendo es integrar. El proceso que hicimos ahorita fue integrar la función 2x, ¿sí? Que me dio x cuadrada, pero lo estamos haciendo de una manera intuitiva. Vamos a continuar de esta forma. A ver, ¿qué tal si me dicen, a partir de f de x igual a 1, a partir de esta función bien sencilla, f de x igual a 1, obtener su familia de antiderivadas? Bueno, familia de antiderivadas es g de x y va a ser una función que al derivarla me dé 1. ¿Qué función cuando yo la derivo me da 1? Pues recordemos que hay una fórmula de las más simples que dice que la derivada con respecto de x es igual a 1. La derivada de x es 1 exactamente. Entonces, quiere decir que la función que debe de ir aquí es x más c. ¿Por qué? ¿Por qué más c? Pues por lo que decíamos hace un momento. La antiderivada o la familia de antiderivadas es x más c porque puede ser x más 1 o x más 2 o x más 0.5 o x menos 0.2, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas antiderivadas las incluimos de manera general en esta expresión, x más c, donde c puede tomar cualquier valor real, cualquier número real. Bien, entonces, esta g de x es la familia de antiderivadas, son todas, abarca o incluye a todas las antiderivadas para esta función. Cuando f de x vale 1, pues su familia de antiderivadas es x más c. Bien, vamos avanzando con otra. Por ejemplo, si tuviéramos f de x igual a x, ¿cuál será su antiderivada o su familia de antiderivadas? A ver, ¿la derivada de qué función me da x? Pues recuerden ustedes que si yo derivo con respecto de x a una función x a la n, recordemos que la derivada
de x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces, si yo aquí tengo x, la función que al derivarla me dé x, debe de ser algo que tenga x cuadrada. ¿Sí? Cuando yo derive x cuadrada, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2x. Y yo quiero que me dé x, no 2x. Entonces lo que tengo que hacer es dividir entre 2. X cuadrada entre 2, cuando yo la derivo, cuando yo derivo x cuadrada entre 2, me queda 2x sobre 2. Y 2 entre 2 se hacen 1 y me queda únicamente x. Entonces, la función que ando buscando, o esta familia de funciones, va a ser x cuadrada entre 2 más c. ¿Sí? Vean cómo este numerito que está aquí como exponente, también lo voy a estar poniendo en el denominador. Por ejemplo, si tengo una función que sea, vamos a decir 3x más 4, por ejemplo, así, 3x más 4, ¿cuál será la familia de antiderivadas? Si la función es 3x más 4, bueno, pues voy a buscar una función que al derivarla me dé 3x más otra que al derivarla me dé 4. Entonces, 3x quiere decir que sería, voy a escribirlo así, 3x cuadrada, por ejemplo. Si yo derivo 3x cuadrada, la derivada me va a dar 6x. Y yo quiero que me dé 3x, no 6x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer 3x cuadrada entre 2. Si yo derivo 3x cuadrada entre 2, la derivada va a ser 2 por 3, 6x entre 2. Y 6x entre 2 es 3x, que es lo que quiero que me dé. Entonces, la función que al derivarla me da 3x es 3x cuadrada entre 2. Bien. Ahora, más, ¿qué función debe de ir aquí para que al derivarla me dé 4? Pues 4x. De esta forma, fíjense que estoy utilizando las fórmulas de derivación que vimos en el curso de cálculo diferencial. Va a ser muy importante que tengamos a la mano esas fórmulas de derivación. No las olvidemos, debemos de tenerlas siempre presentes, anotadas cerca a la mano. A ver, vamos a hacer una más. ¿Qué tal si la función es e a la 3x? ¿Cuál será su familia de antiderivadas? Pues la familia de antiderivadas, que llamamos g de x, debe de ser, recuerden ustedes que cuando derivamos e a la u o e a la b, como le quieran llamar, la derivada de e a la u es e a la u otra vez por la derivada de u, donde u es la función que está como exponente de la base, que la base es e, en este caso. Entonces, quiere decir que la función que debe de ir aquí también debe de ser e a la 3x, pero ¿qué pasa cuando yo derivo e a la 3x? La derivada de e a la 3x es, según esta fórmula, la derivada es e a la 3x por la derivada de 3x, o sea, por 3. La derivada de e a la 3x es 3e a la 3x. Y yo no quiero 3e a la 3x, quiero solamente e a la 3x. ¿Qué tengo que hacer? Pues dividir entre 3. El e a la 3x entre 3, cuando lo derive, esto me va a quedar e a la 3x sobre 3 por la derivada de 3x, que es 3. Y este 3 se va a cancelar con este, y entonces me va a quedar únicamente e a la 3x, que es exactamente lo que ando buscando. Entonces, hasta hoy, la antiderivada o la familia de antiderivadas la vamos a obtener todavía sin utilizar fórmulas de integración, porque vamos empezando con esto del cálculo integral.
Y aunque estamos integrando, parece como que no lo sabemos todavía, pero estamos integrando, estamos realizando la operación de antiderivación, que es lo mismo que la integración, pero lo estamos haciendo con funciones sencillas que nos permiten realizar este proceso de forma intuitiva, aplicando las fórmulas de derivación. Yo quiero encontrar la antiderivada o la primitiva de una función, voy a pensar en otra función que al derivarla me dé la función original. Eso es lo que estamos haciendo. Y vamos a hacer una más para terminar. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo más. Si me dan una función f de x igual a 4x, 4x cúbica, vamos a ponerle, más 1 entre x, así. 4x cúbica más 1 entre x. ¿Cuál será su familia de antiderivadas? G de x. Bien, g de x va a ser igual a ver, tengo aquí una función que es x al cubo. Bueno, 4x al cubo. Quiere decir que esa debe de salir de algo que sea x a la 4, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es este 4, lo reescribo también. Y vean que cuando yo derivo esto, la derivada de esto me da 16x al cubo. Yo no quiero 16x al cubo, yo quiero 4x al cubo. Entonces lo que tengo que hacer es, para que no me dé 16 y me dé 4, lo divido entre 4. Y 4 entre 4 se cancelan, por lo tanto, únicamente basta con poner la x a la 4. X elevada a la cuarta potencia. Y recuerden que la derivada de x a la 4 es exactamente 4x al cubo, que es lo que tengo aquí. Quiere decir que el primer término de esta familia de antiderivadas sí es x elevada a la cuarta potencia. X a la 4 decimos, porque su derivada es 4x cúbica. Bien, ahora más, aquí no termina esto, más la función que debe de ir aquí, tal que al derivarla me dé 1 sobre x. Aquí recuerden ustedes que la derivada, por eso les digo que debemos de tener a la mano nuestro formulario de derivadas, la derivada del logaritmo natural de x es exactamente 1 entre x. Entonces, ¿qué función debe de ir aquí? Logaritmo natural de x, porque al derivar logaritmo natural de x voy a obtener 1 entre x. Y ya hemos terminado, lo que nos falta es agregar la constante c, la constante de integración, y esta es la familia de antiderivadas. Así de fácil.